Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana vamos a entrevistar a Pascal Roa que nos atiende desde Jerusalén en Israel para saber las novedades de estos últimos días. ¿Qué tal, Pascal, y qué es lo más destacado que se está viviendo en Israel en estos últimos tiempos? Hola Jorge. Bueno, sí, a mediados de agosto, todavía en pleno verano, salvo una pequeña interrupción el sábado por lluvias hasta torrenciales aquí en las zonas del desierto detrás de Jerusalén, que nos sorprendió y nos aportó un poco de frescura en un mes caliente. No te voy a decir en todos los frentes, pero por lo menos en el frente de la meteorología sí. Y en otros frentes, pues la verdad es que el verano caliente se hace más visible fuera de Israel, es decir, allá por el estrecho de Hormuz y allá por los países del Golfo, tal vez también en el sur del Líbano, algún que otro ataque, y también en Gaza, también algún que otro golpe contra la organización terrorista, sin olvidar también Yemen y las escaramuzas, por no decir más, entre Arabia Saudita y los hutíes, e incluso dentro del territorio yemenita, entre las fuerzas terroristas de los hutíes contra el gobierno todavía eh, recolocado, digamos, en el sur del país, el gobierno legítimo, como lo podríamos llamar, mientras los hutíes son este grupo que conocemos apoyado por Irán. Así que sí, está la cosa caliente en la región, pero en Israel mismo, como te decía la semana pasada, disfrutamos un verano más o menos quieto. La gente hace sus quehaceres veraniegos, va a la playa, se va de excursión, viaja mucho al extranjero. Incluso la primera noticia del día de hoy era que un israelí había sido arrestado en Creta por hacer una barbacoa y provocar un mini incendio. Así que si esto es la noticia del día, pues te puedes imaginar que en el país la cosa va bastante tranquila, entre comillas, porque siempre se habla de balagán, balagán en hebreo, o sea, problemas que surgen aquí y allá. Y sin más, te voy a decir que la noticia más importante de hoy, o las dos noticias, es primero que hay primarias en el Likud, el gobierno, digo, el partido de Netanyahu, el partido que fue más votado en las últimas elecciones y de lo que se prevé conseguiría unos 23, 24 escaños todavía de los 120 de la Knesset, y se decidió, como es costumbre, organizar primarias. Y en esto es simplemente para saber cuál será la posición o el rango de los fieles a Netanyahu en esta lista para ocupar los puestos de la próxima legislatura después de las elecciones, que recordamos tendrán lugar el 27 de octubre, o sea, en un poco más de 2 meses. Esta es la primera noticia del día, se está desarrollando hoy. Es más una cuestión interna, una cuestión importante para el Likud, para saber quién pues tendrá la suerte de ocupar estos puestos en la Knesset. Y la otra noticia es que el yernísimo, como lo podemos llamar, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, está en la zona, está en la región, ya se le vio en Egipto y hoy aterrizó o anoche aterrizó en Israel y se reunió hasta hace pocos minutos con Netanyahu y sus ayudantes. Kushner vino con pues las personas, las personalidades que ya conocemos, que son Tony Blair y que también es, si no me equivoco, Mladenov. Mladenov, que es el enviado especial para el Consejo de Paz. Es decir, que Trump intenta una vez más reanudar
o intenta reactivar este proceso de, bueno, de desarme, reconstrucción, normalización de Gaza, no sé cómo lo podríamos llamar. Ah, nos acordamos que en octubre del año pasado fue cuando se firmó este primer plan de Trump. O sea, se firmó. Trump declaró el cese del fuego con un plan de 20 puntos que fue aprobado en ese momento, que permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes que quedaban. Y desde entonces, por supuesto, nos acordamos de esta idea de desarme, de desmilitarización e incluso, y esto si me lo permites, es importante, incluso se habló de deradicalización de la franja de Gaza. Estaba en los 20 puntos, ahora se habla menos de, de radicalización de Gaza, sino más de desarme de Hamas, pero ¿bajo qué condiciones, Jorge? Esta es un poco la cuestión a la que nos venimos enfrentando desde hace unas semanas. Am, el gran malestar que, por lo menos desde el lado del público israelí, el gran malestar que hay es que hubo un encuentro directo entre Kushner y, y el jefe, ¿no?, ahora de Hamas en Egipto. O sea, hablamos de Khalil al-Haya, que es el jefe ahora, el mandamás de Hamas. El problema es que fue una reunión directa, podríamos decir, casi entre Estados Unidos y Hamas. Y es, por supuesto que crea malestar, porque no, ni siquiera es una negociación indirecta o conversaciones indirectas, sino simplemente se sentó con él y bueno, y le dijo que sí, que iba a apoyar esa petición. ¿Cuál es la petición más importante de Hamas ahora? Es que Israel deje de bombardear selectivamente, deje de eliminar de forma precisa a los terroristas de Hamas. ¿Quiénes son estos terroristas que están siendo eliminados? Son, por una parte, los que presentan una amenaza directa a las tropas que todavía están del lado israelí. Recordamos que de 60 a 70% de la franja está bajo el control y bajo la presencia de Tzahal en la franja. Cuando hay una amenaza, se responde directamente y se elimina. Pero también, de forma indirecta, Israel todavía sigue a la búsqueda y los encuentra, o sea, es búsqueda y captura y eliminación, más bien, de los terroristas que también participaron en el 7 de octubre. O sea, creo que hablamos de 2.800, 2.900 terroristas que han sido eliminados desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. Y esto pues jamás quiere que cese y que se ponga toda la presión sobre Israel, sobre Netanyahu, para que deje de hacer esto, para que no solo haya cese de estos bombardeos o estas eliminaciones, sino también un retiro paulatino del ejército israelí para que ellos empiecen a hablar de desarme. O sea, esto por supuesto que es totalmente inaceptable para Israel. Y de lo que se ha filtrado, Jorge, justo ahora lo estaba preparando, de lo que se ha filtrado de la reunión es que primero, que por la parte israelí, esto se ha dicho claramente, hay poca, o se siente, o el lado israelí siente que hay pocas probabilidades que realmente jamás se desarme. O sea, ¿cómo lo va a hacer? Sería como una capitulación. Y esto es como muy difícil de tragar o de pensar que esto sería posible. Y aquí vemos la brecha que existe entre Israel y Estados Unidos. Una de ellas, que es que realmente Estados Unidos creen que puede haber desarme, puede haber desmilitarización por voluntad propia,
por parte del grupo terrorista. Y esa es un poco la gran contradicción o la gran diferencia entre Israel y su contraparte norteamericana. Pero bueno, de todas formas, de lo que se ha filtrado es que Israel insiste en que quiere conservar la libertad de acción de Tzahal, que quiere seguir con las eliminaciones selectivas, target killing, o sea, eliminar a los terroristas, incluso los que participaron al 7 de octubre, no solo entonces amenazas inmediatas, sino también otros que se dedicaron a invadir el territorio israelí y que de todas formas, Jorge, de todas formas, todavía se dedican a actividades terroristas. No es que de repente se hayan convertido en panaderos y que se dediquen a vender pan en la tienda de la esquina. O sea, esto Israel lo sabe muy bien. Tampoco Israel se quiere retirar de la línea amarilla, la línea que había sido establecida por el plan de 27 puntos, de 20 puntos, perdón. Y en cuanto al desarme, bueno, para Israel, si jamás quiere mostrar su supuesta voluntad de desarmarse, pues que lo empiece ya, que empiece a desarmarse y a dejar sus armas ligeras y pesadas, todas las armas. Porque se ha hablado mucho últimamente de que es solo las armas pesadas. No, no, también ah, las armas de puño, podríamos decir, o sea, armas ligeras, básicamente, para su destrucción bajo la supervisión del general Jeffries. ¿Quién es el general? Bueno, es uno de los generales más importantes de Estados Unidos que fue nombrado como comandante de la Fuerza de Estabilización Internacional. ¿Te acuerdas? O los oyentes recuerdan esa fuerza de estabilización que supuestamente incorporará a tropas de varios países. Se habló de Indonesia, se habló de Marruecos, y él es el comandante. Pues en él confiamos. No confiamos, como se había visto en un primer borrador, en el comité técnico o tecnócrata palestino. En ellos no se confía y es, es bastante normal por la parte israelí no confiar en el comité palestino por mucho control que exista, etcétera, ni tampoco en manos de los países supuestamente mediadores. Hablamos de Egipto, de Turquía, de Qatar. O sea, yo creo que el único que puede hacer esto o el único que puede ejercer algo de supervisión es Estados Unidos a través de su representante, el general Jeffries. Y para terminar con estas notas de la reunión que acaba de terminarse, am, están las partes de acuerdo que no habrá reconstrucción, no se hablará de reconstrucción de la franja hasta que haya un completo desarme de Hamas. Y esto también ha salido de la boca de Jared Kushner. O sea, es una condición sine qua non el desarme realmente, y Israel es muy tajante. Se ha hablado mucho también de que Netanyahu adopta una postura muy dura frente a los intentos, también por parte de Trump, hay que reconocerlo, los intentos de flexibilizar la posición, la postura de Israel, en el sentido que muchas veces aquí en la región, como estamos enfrentados a grupos maximalistas, terroristas, radicales, muchas veces se pide a Israel demostrar un poco de cordura, demostrar un poco de flexibilidad. Pero en esta ocasión, sobre todo desde el 7 de octubre, Israel sabe lo que significa contar solamente con la diplomacia, apoyarse en ella y, y dejar que las buenas voluntades se desarrollen cuando al final no es el caso. Y se ha hablado mucho entonces en la prensa internacional de la postura dura de Netanyahu de cara a las elecciones, porque no quiere mostrarse débil, sobre todo porque el 7 de octubre, bueno, pues él estaba al mando y seguramente muchos electores le van a castigar por ello. Le van a castigar también por no haber aceptado todavía, y no lo aceptará bajo ese mandato, no haber aceptado
un comité parlamentario de toma de responsabilidad o de, um, Investigación. o de investigación, gracias por la palabra, un comité de investigación nacional. Él quería que fuera político bajo o con gente que él podía controlar. Pero bueno, entonces te decía esto, ¿no? Netanyahu ahora no tiene la posibilidad por las elecciones de mostrarse un poco más cuerdo, pero no es verdad. O sea, nadie en el elenco político le ha criticado. Le ha criticado por no mostrarse ah, más amable con las declaraciones de Trump, con las pretensiones del presidente americano, porque uno sabe lo que se juega detrás. Entonces, esta reunión que tuvo lugar esta tarde, de lo que se ha filtrado, me parece a mí personalmente como muy positivo en el sentido que, bueno, seguimos con el plan de los 20 puntos del principio, seguimos teniendo el control como se había otorgado a Israel, no hay cambio en este sentido y si Hamas quiere realmente desarmarse, ojalá lo haga bajo la supervisión norteamericana, bajo el control de la Fuerza de Estabilización Internacional. Y en eso estamos. O sea, Israel ha insistido mucho en que desde hace casi 10 meses que se firmó este cese el fuego, jamás no ha mostrado ninguna señal o no ha hecho ningún gesto de desarme. Al contrario, ha, raf- ha- ha mostrado, no solo ha reforzado su control en las partes que gobierna, sino que ha mostrado ese poderío en las calles, ha mostrado sus armas, y ha mostrado también una voluntad de volver a cometer el 7 de octubre. También esto se ha filtrado que la inteligencia israelí ha mostrado pruebas de financiación de Hamas todavía por Turquía. Así que en esas estamos. Israel se queda en su posición, no hay muchos cambios y después hablaremos de esto. También pasa lo mismo con Líbano. Bueno, pues si quieres hablar ahora de Líbano o hablar de Irán, porque de Irán también creo que ha sido el New York Times o algún otro periódico estadounidense que dicen que durante todo este tiempo de sí, no vamos a negociar la apertura, no apertura, pues Irán ha ido recuperando su fuerza militar de alguna manera. Entonces, Sí. qué es lo que va a pasar con Irán? Porque jamás o Hezbollah o también los hutíes obedecen a lo que les llega desde Irán y los que le financian desde Irán. Así que la pieza esencial de todo esto sigue siendo Teherán, ¿no? Sí, 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 no. Tal vez es uno de los errores de Estados Unidos en no entender que todo está ligado, todo tiene pues casi el mismo origen que es Teherán, que es Irán. Si el objetivo de los ataques que empezaron el 28 de febrero era el arma nuclear, los balísticos y también los proxies, pues está claro que Estados Unidos sabía dónde se metía. O sea, los proxies es precisamente esto. Ah, todo está ligado y efectivamente, cuando Estados Unidos se dio cuenta de que tenía ese problema con el estrecho de Hormuz y que de repente los precios en el mercado internacional de bruto empezaban a elevarse, y también que los ataques contra los países del Golfo eran muy, muy peligrosos y muy duros de prevenir también. O sea, Estados Unidos se vio un poco desbordado en este sentido. Y esto hizo que las pretensiones, los objetivos se redujeron, perdón. Y, y ahora, pues como tú decías, se habla del estrecho de Hormuz, si abre, si cierra, es quien tiene control. Y son las noticias del día, son pequeñas filtraciones, lo hemos visto
en un reporte, sí, en un artículo del Wall Street Journal, también en Reuters, como que Irán se ha preparado para una guerra más amplia incluso. ¿Qué significa esto? Significa sobre todo atacar los países del Golfo más, como pues precisamente haciendo de nuevo acopio de municiones, acopio de drones, acopio de misiles, produciendo a marchas forzadas estos misiles. am, y seguir atacando los buques internacionales en el estrecho de Hormuz. Entonces, lo que quieren hacer es incluso un poco lo que Estados Unidos, Trump intentan conseguir es una capitulación de Irán, pues igual ellos mismos quieren conseguir la capitulación de Estados Unidos en este expediente. Es decir, bueno, aquí no ha pasado nada, seguimos gobernando, déjennos en paz con nuestro programa nuclear, con nuestros balísticos y con nuestros proxies que seguiremos financiando. Y desgraciadamente, Estados Unidos está de momento, de lo que vemos, desbordada. Es decir, que las negociaciones están en un punto muerto en cuanto al estrecho de Hormuz. Durante el fin de semana ha habido muy poco tráfico, muy poco tráfico. Es verdad que Estados Unidos todavía controla los barcos que van y vienen de los puertos iraníes, pero por otra parte, Irán también ataca a- a barcos, a navios como el de los Emiratos Árabes Unidos. El sábado, dos, dos buques de este país fueron atacados por drones mientras atravesaban el estrecho de Hormuz. O sea que en cuanto a Irán, podemos temer, es verdad, una escalada. No sé si Israel podría estar bajo los ataques de Irán si realmente decide pasar no ya en un formato defensivo, sino a la ofensiva directa contra objetivos en la región. Podría ser, pero en este sentido Israel está mucho más que preparado, perdón, para defenderse y para contraatacar, precisamente. Ujú. Bueno, ahora sí podemos ir a los otros proxies que habíamos señalado para ponernos al día con lo que sucede, por ejemplo, en Líbano. Sí, en Líbano de vez en cuando estamos observando ataques por parte de Tzal contra objetivos de Hezbollah. Ah, Se escucha menos, se nota menos, pero sigue habiendo, por supuesto, la presencia de Israel. Netanyahu, perdón, Trump. A Trump le gustaría que cesaran estas hostilidades, que realmente se llegue a un acuerdo entre el gobierno libanés y el gobierno israelí a través, ¿te acuerdas de estas negociaciones que se iniciaron en Washington hace ya algunas semanas? La próxima ronda tendrá lugar, no sabemos exactamente dónde, pero a principios de septiembre. De momento la gran cuestión es quién seguirá monitoreando el sur del Líbano. La presencia de Israel y la fuerza, la potencia de Israel ahora es muy importante en el sur del Líbano, tiene mucho control de lo que pasa, ha conseguido derrumbar muchas estructuras de Hezbollah en el sur, tiene poco a poco una vía hacia Beirut, una vía hacia el este, hasta la Beca, que se abre, o sea, el territorio está bastante despejado para Israel y dejarlo ahora sería, pues, muy difícil precisamente por los logros que se consiguieron. Pero si la diplomacia te obliga, no habrá otra cosa. Pero ¿cómo? Consiguiendo, como en Gaza, la desmilitarización total de lo que
precisamente consiguió con las armas del sur del Líbano. Bajo la supervisión, esta es la cuestión de qué países. Se habló de Suiza, se habló de Indonesia, fuerzas internacionales que no la FINUR. Israel y Estados Unidos se niegan a que vuelva la FINUR. Recordamos que la FINUR se retira en diciembre de este año. O sea, su mandato ya está tomando fin. Hay presiones, incluso por parte del gobierno libanés, para que vuelva la FINUR, pero de ninguna manera se podría aceptar por parte de, como te decía, de Israel y de Norteamérica. Esta es la situación ahora, que Israel siga teniendo control, incluso con mucha diplomacia por medio, pero de momento Israel tiene mucha ventaja, es decir, lo ha conseguido por las armas y no lo quiere dejar así, quiere que también los logros se plasmen a nivel político y esto no lo dejará de lado, por supuesto. Y quisiera terminar, Jorge, con ah, lo que venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo, que son los ataques de los colonos violentos, incluso que podríamos llamar terroristas, los propios terroristas judíos que se dedican a hostigar a palestinos en Cisjordania, en Judea y Samaria. Y aunque siempre se ha hablado de forma más o menos ah, importante, esta vez sí se ha destacado la presencia masiva de colonos en un pueblo que se llama Kusra, en el sur de Nablus, porque llegaron a asediar directamente a los habitantes de este pueblo. Es decir, como lo hicieron, pues como suele pasar, crearon unos asentamientos ilegales alrededor de este pueblo y hostigaron y molestaron y hicieron el sitio de este lugar. Esto está durando ya casi una semana. Hay muchas críticas a nivel internacional, muchas denuncias, condenas, también, por supuesto, por parte de Naciones Unidas, pero también de Estados Unidos. El embajador muy pro-israelí, incluso de Estados Unidos, se ha quejado. Se pide que Netanyahu se pronuncie en contra de estas acciones de los colonos, cosa que no ha hecho. Y entonces, desde hace un par de días, 3 días, el ejército ha tomado cartas en el asunto y está protegiendo el pueblo, ha conseguido desalojar a los asentamientos ilegales, pero aún sin que los habitantes de Kusra puedan salir de sus casas porque es demasiado peligroso, básicamente, y se ve todavía a colonos rodeando la zona a pesar de la presencia del ejército. Nunca hay que olvidar que estas presencias, estas acciones de los colonos más violentos judíos también son una gran molestia para la propia sociedad israelí y para el propio ejército, que tiene otras cosas que hacer. O sea, son muchas tropas desplegadas por imbecilidades y por violencia. Es violencia pura y dura de colonos que, bueno, se han criado en esto y ven al árabe de turno como su peor enemigo, y eso tiene que cesar y ya veremos cómo se actuará después de las próximas elecciones, porque esto no puede durar, sino esto va en contra del ethos judío. Pues te agradecemos mucho, Pascal Roy, que nos hayas puesto al día sobre estas últimas evoluciones en lo que sucede, porque justamente en estos días Israel afortunadamente no encabeza los titulares, pero que sí está inmerso en las mismas guerras que estaba hasta hace 2 o 3 meses. O sea que la situación está ahí esperando una solución. Y mientras tanto también con la mirada puesta en posibles cambios
políticos que algunos esperan y otros creen que no van a ser considerablemente diferentes a la situación actual. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.